de todo lo que es el tubo respiratorio, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que aprender en este tema es que acá tenemos que estudiarlo muy similar a digestivo. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a estudiar nosotros tres epitelios acá, que están localizados en diferentes partes del tubo respiratorio. Primero vamos a aprender los epitelios, ¿sí? Yo te voy a hablar de los tres epitelios característicos del aparato respiratorio y después vamos a ir parte por parte. Por ejemplo, vamos a hablar del epitelio bronquial. Entonces yo te doy todas las características del epitelio bronquial. Una vez que lo vemos, después paso a hablar de cada parte donde se encuentra este epitelio y le agregamos el elemento característico. Igual y como hicimos digestivo, que habíamos hablado primero de las generalidades, de la mucosa, la submucosa, la muscular, la serosa y la adventicia, acá vamos a hacer lo mismo. Vamos a hablar de los epitelios y después le vamos a agregar alguna cosita particular dependiendo en qué parte del tubo estemos. ¿Sí? ¿Se entendió? Bien. Dale. Entonces, vos lo que tenés que entender es que en el aparato respiratorio nosotros tenemos una vía aérea, ¿sí? Donde tenemos un orificio que va a conectar con la cavidad externa y el final de todo, que es los alvéolos. Cuando el aire va ingresando por toda la vía respiratoria, le van pasando distintos cambios, ¿sí? Se va a ir modificando, porque el aire, tal cual como lo respiramos, no es apto para nuestro tubo respiratorio, ¿sí? Entonces, a medida que va a ir pasando por los distintos epitelios, a ese aire se le van a ir agregando diferentes componentes para poder realizar el intercambio gaseoso, ¿sí? Y lo que vos tenés que entender es que es un tubo que conecta con una superficie externa. Entonces, mientras más cerca de la nariz estemos, vamos a tener un epitelio alto, ¿sí? Un epitelio cilíndrico, ¿bien? Un epitelio que proteja. A medida que nos vamos metiendo cada vez más adentro, ese epitelio que es cilíndrico se va a ir tornando cúbico, ¿sí? Para después finalmente convertirse en plano simple como es el de los alvéolos. Entonces lo que vos tenés que entender es que mientras más afuera estemos, va a haber un epitelio más protector, ¿sí? Y mientras más adentro estemos, va a haber un epitelio mucho más finito, que permita el intercambio gaseoso, ¿sí? Entonces vamos a tener tres epitelios acá. Uno cilíndrico, uno cúbico y uno plano, ¿sí? Bien, y lo que tenemos que saber es que vamos a estudiar a la nariz, a la laringe, a la tráquea, al bronquio extrapulmonar y al intrapulmonar, a los tres bronquiolos y al alveolo. ¿Sí? Y por último, vamos a estudiar a la pleura. ¿Bien? Dale. Lo que yo quiero que sepas es que siempre te acuerdes de esto. Mientras más alto sea el epitelio, más cerca de la superficie externa estamos. ¿Sí? Porque tiene que ser un epitelio protector. ¿Ok? Bien. Entonces, funciones del aparato respiratorio, vos acordate que es principalmente conducir el aire. Pero además de conducir el aire, al aire hay que filtrarlo, calentarlo y humidificarlo. ¿Sí? Le tenemos que agregar humedad, lo tenemos que calentar, porque siempre nuestro medio interno es mucho más caliente que el medio externo, y hay que filtrarlo. ¿Sí? Vamos a tener un montón de células que se van a encargar de filtrarlo. ¿Sí? Y vamos a ir viendo que en diferentes partes del aparato respiratorio pueden ir ocurriendo funciones específicas. Por ejemplo, en la nariz vamos a tener la mucosa olfatoria, que son receptores que nos van a otorgar el sentido del olfato. Después, en la laringe, cuando pasa el aire, vamos a tener los sonidos de la voz, ¿sí? Y después, por último, en todo lo que es la tráquea y los bronquios, vamos a tener todo un sistema, ¿sí? Que es como un tubo que va a tener diferentes epitelios y que va a ir modificando el aire. Y ese tubo tiene que estar reforzado. En algunas partes va a tener cartílago y en otras va a tener un montón de músculo para evitar que se colapse la vía aérea. Para que finalmente todo el aire llegue al pulmón, ¿sí? Dale. Y lo que vos tenés que acordarte es que, además de todo lo que es la función respiratoria con respecto al aire, en los pulmones ocurren un montón de funciones endocrinas, ¿sí? Va a haber un montón de células que tengan gránulos en el citoplasma que van a liberar un montón de hormonas, ¿sí? Y vamos a tener una enzima súper importante en los capilares del alveolo, que es la ECA1, que es una enzima que nos va a permitir regular la presión y que está relacionada con renal, ¿sí? Ujú. ¿Entendió hasta acá? Sí. Bien, y por supuesto, como es un tubo súper amplio que tiene una mucosa, va a tener que tener mucho MALT, tejido linfático asociado a la mucosa, que en este caso se va a llamar de BALT, ¿sí? Acordate que el BALT puede estar en forma difusa o en forma nodular. La difusa va a ser siempre los linfocitos T y la nodular siempre va a ser los linfocitos B, ¿sí?
igual que Sí. como vinimos estudiando en inmunitario. Lo que es redondo siempre es nodular y tiene linfocitos B en el medio, y lo que es difuso tiene los linfocitos TSD4, ¿sí? Va a haber Ujú. alguna célula que funcione como célula presentadora de antígeno, que se lo presenta al linfocito TCD4 y el TCD4 al linfocito B, para fabricar plasmocitos y células B de memoria. Eso igual que siempre. ¿Estamos de acuerdo? Dale. Bien, entonces, primero tenemos que dividir al tubo en dos porciones, la vía de conducción y la vía de hematosis. La vía de conducción va nariz, laringe, tráquea, bronquios y bronquiolos preterminales. Hasta acá es la vía de conducción. ¿Qué quiere decir esto? Que acá el aire se va a ir modificando, pero sigue siendo aire, ¿sí? No estamos realizando intercambio gaseoso ni nada, simplemente se lo va modificando. Se lo calienta, se lo filtra y se le agrega humedad. Ahora, a partir de los bronquiolos terminales, pasamos a los respiratorios y llegamos a los alvéolos. Esta última parte es la parte más interna de la vía respiratoria y es la que realiza la hematosis. ¿Qué es la hematosis? Es el intercambio gaseoso, ¿sí? ¿Qué tenemos que saber de esto? Que los alvéolos no son los únicos que realizan intercambio gaseoso. Lo realiza el alvéolo, el bronquiolo respiratorio y el bronquiolo terminal, ¿sí? Estos tres partes del tubo son los que van a realizar el intercambio gaseoso, ¿sí? No solamente ocurre en el alvéolo. Entonces, lo primero vamos a dividirlo en dos vías, la vía de conducción y la vía de hematosis, ¿sí? Ahora, los límites de los epitelios no son los mismos, ¿sí? Una cosa es la vía de conducción y otra cosa es la vía de hematosis, y por otro lado tenemos los límites de los epitelios. Vamos a estudiar tres epitelios acá. Uno que era cilíndrico, que después se va a convertir en cúbico, y otro que después va a pasar a plano, ¿sí? Entonces va a ir de cilíndrico a cúbico a plano, ¿bien? Más afuera vamos a estar, más alto va a ser. A medida que vamos ingresando, va haciéndose cada vez más chiquitito. El primero que vamos a estudiar es el epitelio bronquial. Bronquial de bronquios. Va a ir desde la nariz hasta el bronquio, ¿sí? Y va a ser el epitelio cilíndrico, que ahora vamos a estudiar todas las características. Después tenemos el epitelio bronquiolar, que va a estar solamente y exclusivamente en los bronquiolos, ¿sí? Que son tres bronquiolos, el preterminal, el terminal y el respiratorio. Y por último, el epitelio alveolar, que es el plano simple, ¿sí? Que solamente lo vamos a encontrar en los alvéolos. ¿Se entendió hasta acá? Bien. Sí. Arrancamos por el epitelio bronquial. Entonces, acá es muy similar a como estudiamos intestino delgado. Yo te voy a dar el nombre y el apellido del epitelio y después vamos a estudiar bien cada una de las células que tiene. ¿Sí? Entonces, el epitelio bronquial es el que va desde la nariz hasta los bronquios. ¿Qué bronquios? El bronquio extrapulmonar y el intrapulmonar. ¿Sí? Pero llega hasta los bronquios. Ahí es el límite, ¿sí? De nariz a bronquio. Es un epitelio cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado, con células caliciformes, ¿sí? Pero además de las células ciliadas y las células caliciformes, tiene todas estas células. Las células ciliadas van a ser estas células cilíndricas que tienen cilios en su región apical, ¿sí? Y acordate que el cilio era la única especialización de membrana de la región apical que tenía movimiento propio, ¿sí? Movimiento activo, y que nace de un centro de microtúbulos, y que son los pelitos, esos desordenados que se ven arriba, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de estas células ciliadas? Lo que van a hacer es barrer el moco, pero también van a barrer todas las micropartículas que ingresen en el aire, ¿sí? Bien, después tenemos las células caliciformes. Acordate que la célula caliciforme es una glándula unicelular que secreta moco, que se la puede ver con tinción de paz positivo y que en este caso van a secretar el moco. ¿Para qué secretan el moco? Uno, para lubricar la vía aérea. Y segundo, para si hay que atrapar algún antígeno o algún cuerpo extraño, el moco va a servir. ¿Sí? Bien, después como siempre las células madre o las células basales, que son las células madre del epitelio que van a permitir regenerarlo. Si estas se dañan, no vamos a poder regenerar el epitelio. Pasamos a las células en cepillo. Las células en cepillo son unas células que están por todo el tubo respiratorio, que están conectadas a terminaciones nerviosas y tienen función sensitiva. ¿Qué hacen estas células? Estas células son las que a nosotros nos van a indicar cuando, por ejemplo, a alguien le pica la garganta, a alguien le duele, a alguien como que no se siente que está seca, ¿sí? Lo mismo cuando tenés moco y, por ejemplo, tenés el reflejo de la tos,
son estas células las que van a estar conectadas con esas terminaciones nerviosas y van a producir el efecto, ¿sí? Después tenemos Ok, las células del SNED. Las células del SNED son células del sistema neuroendocrino difuso. Es decir, que son células con función endocrina en un tejido no endocrino, ¿sí? Estas células, ¿qué van a hacer? Van a tener gránulos en su interior y van a liberar esos péptidos que están contenidos en los gránulos dependiendo las distintas situaciones del cuerpo. En este caso liberan serotonina, catecolaminas y bombecina, ¿sí? ¿Qué objetivo tienen estos péptidos? Regular el tono del músculo de los bronquios, ¿sí? Que se contraiga, que se dilate, ¿sí? Y por lo general tienen función y se libera esto cuando hay hipoxia en el cuerpo, ¿sí? ok. Y por último, tenemos linfocitos intraepiteliales. ¿Qué hacen los linfocitos intraepiteliales? Son los linfocitos NK. Entonces, son parte de la respuesta inmunitaria innata. Ellos están ahí, en todo el epitelio respiratorio, vigilando. Si ingresa un antígeno porque vino el aire contaminado, ellos van a actuar y van a iniciar la respuesta inmunitaria. ¿Sí? ¿Se Ok, entendió? Entonces, sí, el epitelio bronquial, vos lo que tenés que saber es el nombre y apellido, que es esto de epitelio cilíndrico, pseudoestratificado, con cilas y células caliciformes, que va desde la nariz hasta los bronquios. Y que tiene todas estas células, ¿sí? Son 6 células. Las células madres, las células caliciformes, las células del SNED, las células en cepillo, las células ciliadas y los linfocitos intraepiteliales. ¿Bien? sí. La regla es fácil. Este epitelio es cilíndrico y tiene 6 células. El epitelio que sigue, que es el bronquiolar, es cúbico y tiene 5 células. ¿Sí? Bien, el epitelio bronquiolar va a estar solamente en los bronquiolos. Tenemos el bronquiolo preterminal, el bronquiolo terminal y después tenemos el bronquiolo respiratorio. ¿Cuál es la diferencia entre los tres bronquiolos? La vamos a estudiar en detalle, pero vos tenés que quedarte con que el bronquiolo preterminal es el más grande. Después le sigue el terminal y finalmente el respiratorio, que es el más chiquitito de todos y es el que conecta directamente con el alveolo. ¿Sí? Ok, Bien. ¿Qué pasa en el epitelio bronquiolar? En un principio comienza siendo medio cúbico alto. ¿Por qué? Porque abarca la parte de transformación, donde vamos de un epitelio cilíndrico al cúbico. Entonces, al principio, el bronquiolo preterminal va a tener células un poquito más altas. Unas cúbicas altas van a ser. Y a medida que se va metiendo y convirtiendo en bronquiolo terminal y respiratorio, ya es cúbico puro. ¿Sí? ¿Qué células tiene? Tiene las mismas que el epitelio bronquial, pero con una única diferencia que aparece la célula de Clara, que es una célula nueva, ¿sí? Entonces tenemos las células ciliadas que hacen lo mismo, tienen los cilios que barren, las células madres que regeneran el epitelio, las células neuroendocrinas o las del SNED que secretan las hormonas, ¿sí? La catecolamina y la serotonina, ¿sí? Después tenemos las células en cepillo, que son estas células que están conectadas a terminaciones nerviosas, ¿bien? Y tenían esto de reflejo de la tos, de si te pica, si te duele, ¿sí? O si tenés una irritación en la vía aérea. Y después tenemos estas células, que son las células de Clara, o las células de Classels, o también llamadas células Club. Estas células son nuevas en el epitelio, ¿sí? Quiero que prestes atención que acá ya no están más ni los linfocitos intraepiteliales ni las células caliciformes. ¿Por qué? Linfocito intraepitelial no va a haber porque ya vamos a tener la lámina de tejido conectivo rica en linfocitos. Entonces desaparecen del epitelio. Como estamos en una estructura mucho más chica, no son necesarios. Ahora, células caliciformes no podemos tener. ¿Por qué? Porque el calibre de los bronquiolos es mucho más chiquito. Entonces, si yo tengo moco, se me va a tapar el bronquiolo y me va a obstruir la entrada y la salida del aire. Entonces, no puedo tener células caliciformes. ¿Sí? Entonces me aparecen estas células, que son las células de Clara, Classels o Clubs, que son estas células que secretan una sustancia que se llama surfactante símil. ¿Qué es el surfactante? El surfactante es un líquido que lo que hace es mantener la vía aérea tensionada. Entonces, permite que el bronquiolo tenga la luz así, siempre abierta. Entonces, termina generando como una tensión, de esta manera, esta es la luz del bronquiolo, y esa sustancia termina generando como una tensión, así, hacia las paredes, que permite que esté abierto, ¿sí? Se llama tensión superficial. Cuando no tenemos surfactante, la vía aérea se colapsa, ¿sí? El bronquio se cierra. ¿Se entendió?
Bien, Sí, sí, entonces, sí. ¿qué diferencia tenemos con el anterior epitelio? Para empezar, este era cilíndrico, con células caliciformes y linfocitos intraepiteliales. Pasamos al segundo epitelio, que es el bronquiolar. Este tiene una célula menos y tiene las células de Clara, ¿sí? Y deja de tener las células caliciformes, ¿sí? Y en vez de ser cilíndrico, pasa a ser cúbico. ¿Se entendió? Sí. Bien. Y por último, tenemos el epitelio alveolar, que es el último de todos, que solamente va a estar en el alveolo. Y este epitelio, quiero que sepas que forma parte de la barrera hematogaseosa. El epitelio del alveolo, o sea, la pared del alveolo es la barrera hematogaseosa, ¿sí? Las estructuras que van a estar en ese epitelio van a estar anexadas a un capilar y van a formar la barrera hematogaseosa, donde se produce el verdadero intercambio. ¿Qué tenemos en este epitelio? Es un epitelio plano simple, que debajo va a tener una lámina de tejido conectivo laxo llena de fibras elásticas, ¿sí? ¿Y qué más va a tener? Va a tener macrófagos alveolares, que a veces los podés encontrar en alguna bibliografía como neumonocitos tipo 3. Y va a tener al neumonocito tipo 1 y al neumonocito tipo 2. El neumonocito tipo 1 es una célula que va a formar parte de la barrera hematogaseosa, que va a ser esa célula epitelial plana. Y en cambio el neumonocito tipo 2 es una célula un poco más grande, más cúbica, redondeada, que va a secretar el surfactante real. Fíjate que en el anterior epitelio nosotros teníamos a la célula de Clara, que secretaba surfactante símil, ¿sí? Es parecido, pero no es el surfactante real. En cambio, el neumonocito tipo 2 es el que secreta el verdadero surfactante. Si nosotros no tenemos este surfactante, la célula de Clara tampoco lo puede fabricar, porque utiliza este surfactante para recrear uno similar, un poco más arriba, ¿sí? Y esto hace Ok. lo mismo, evita que el alveolo se colapse, ¿sí? Ujú, ujú, ¿Qué tenemos que saber? Los neumonocitos tipo 2 dan origen a los neumonocitos tipo 1. Si se mm, dañan los número 2, los número 1 no se pueden regenerar y se claro. rompería toda la pared del alveolo, ¿sí? Ujú, ¿Se entendió hasta acá? sí. ¿Vamos bien? Sí, sí, sí. Entonces, lo que tenemos que saber de respiratorio es que tenemos tres epitelios con diferentes límites. El epitelio bronquial, el bronquiolar y el alveolar. El primero es cilíndrico, el segundo es cúbico y el tercero es plano. Tenemos que conocer que el primero tiene 6 células, ¿sí? Cada una con sus funciones. El segundo tiene 5 y el último tiene solamente 4. ¿Bien? Entonces, de esta manera vos nunca te lo vas a olvidar, ¿sí? ¿Se Ujú, entendió? sí, sí. Bien, entonces, ¿qué vamos a ver ahora? Ya aprendimos los epitelios. Ahora lo que tenemos que ver es qué cosas se agrega en cada parte. Por ejemplo, el epitelio bronquial, yo te dije que lo vamos a tener en la nariz, lo vamos a tener en la laringe, lo vamos a tener en la tráquea y lo vamos a tener en el bronquio extrapulmonar y en el intrapulmonar. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros tenemos que estudiar ahora es saber qué pasa con este epitelio a medida que vamos estando en cada una de las partes del aparato respiratorio. Por ejemplo, el epitelio bronquial en la nariz va a tener este epitelio más un elemento característico. ¿Sí? Entonces, esas son las cosas que vamos a estudiar ahora, la diferencia entre cada parte. ¿Se entendió? Sí. Bien. Entonces, arrancamos por la nariz. La nariz es súper fácil. No hay ningún preparado de nariz que te vayan a tomar, pero te lo pueden preguntar. Entonces, si alguien te pregunta, ¿qué tiene la nariz? Epitelio bronquial. ¿Qué es el epitelio bronquial? Es este epitelio cilíndrico, pseudoestratificado, con cilias y células caliciformes, más células madre, linfocitos intraepiteliales, células en cepillo y células del SNED. ¿Sí? Todas esas células. Sí. Ahora, en el techo de la nariz hay una Mm, parte del epitelio que va a estar interrumpida por terminaciones nerviosas. ¿Sí? Fíjate que viene el epitelio y tenemos como estas terminaciones nerviosas. ujú, En esa región se forma la mucosa olfatoria. Es decir, que las células del epitelio están conectadas a terminaciones nerviosas del nervio olfatorio. Y esas ujú, células son las que van a formar parte después de la mucosa olfatoria, dándole al cuerpo el sentido del olfato. ¿Sí? ok. Solamente en el techo de la nariz. ¿Sí? Fíjate cómo el nervio olfatorio está acá y desprende estas terminaciones hacia el epitelio. ¿Sí? Ujú, ¿Se entendió? sí. Entonces,
Esto es lo que tenemos que saber de nariz. Más una cosa más. Nosotros tenemos pelos en la nariz, entonces al Ujú. epitelio este se le agregan las vibrisas, se llaman, ¿sí? En vez de Mm, pelos en la nariz, le decimos vibrisas, bien. ¿sí? Ujú. ¿Se entendió? Sí, sí. Entonces, ¿qué tenemos que saber de nariz? Tiene epitelio bronquial, más la mucosa olfatoria, más las vibrisas. Solamente eso, ¿sí? Ujú. Sí. Bien. Pasamos a la laringe. De laringe tampoco te van a preguntar nada, solo lo que vos tenés que saber es que la laringe, a medida que pasa el aire, genera los sonidos de la voz o del habla. Bien, vamos a tener una parte de la laringe que va a tener epitelio bronquial, o sea, epitelio cilíndrico pseudoestratificado con cilias y células caliciformes. ¿Sí? Ahora, en la parte donde están las cuerdas vocales verdaderas, porque hay una región que se llama cuerdas vocales falsas, en las verdaderas, el epitelio cambia, ¿sí? Solo en esa región. Entonces, la laringe va a tener epitelio bronquial en toda su extensión, excepto a nivel de las cuerdas vocales verdaderas. En las cuerdas vocales verdaderas tiene un epitelio plano estratificado, no queratinizado, ¿sí? Eso es lo único que hay que saber de la laringe. Saber que tiene epitelio bronquial, pero que hay una región que se llama la de las cuerdas vocales verdaderas, que solamente tiene epitelio plano, estratificado, no queratinizado. ¿Se entendió? Sí. Bien. Nadie te va a preguntar laringe y tampoco Ujú. nadie te va a preguntar nariz. Ahora, la que sí te van a preguntar es la tráquea. La tráquea es súper importante porque nosotros tenemos la tráquea que viene así y llega a un punto donde la tráquea se bifurca. ¿Sí? A nivel de Ujú. la carina se bifurca. Ahora, nosotros tenemos una región que va a estar adentro del pulmón, ¿sí? Esto es pulmón y esto es pulmón, y una región que queda afuera del pulmón. La tráquea llega y se bifurcan los bronquios, ¿sí? Estos de acá afuera son los bronquios extrapulmonares. Y una vez que se meta el pulmón, tenemos el bronquio intrapulmonar, ¿sí? Ujú. Entonces, tráquea, bronquio extrapulmonar, bronquio intrapulmonar, ¿sí? Hasta Sí. ahí, hasta el bronquio intrapulmonar, es el límite del epitelio bronquial, ¿sí? Ok. Hasta ahí llega el epitelio bronquial. Después, este bronquio intrapulmonar se va haciendo más chiquitito y tiene el epitelio bronquiolar, ¿sí? Ujú. Entonces tengo tráquea, tengo bronquio extrapulmonar y tengo bronquio intrapulmonar, ¿sí? Bien, Ujú. todas estas estructuras con epitelio bronquial. O sea, ¿qué epitelio tiene? Cilíndrico, pseudoestratificado, con cilias y células caliciformes. Más las células madre, los linfocitos intraepiteliales, las células en cepillo y las células del SNED. ¿Sí? Ujú. Esas seis ¿Las células. caliciformes también? Caliciformes, sí, estamos en bronquial acá. Ah, ¿Bien? ah, ok. Bien. Ahora, ¿qué es una mucosa? Una mucosa siempre tiene un epitelio de revestimiento y por debajo siempre va a tener una lámina propia de tejido conectivo laxo, ¿sí? La Ujú. tráquea tiene su epitelio, que es el epitelio bronquial, debajo tiene la lámina propia de tejido conectivo laxo, ¿sí? Y la tráquea va a tener una placa de cartílago hialino en forma de C o en Ujú. forma de herradura, ¿sí? Esto es súper importante, porque solamente en la tráquea vamos a encontrar esta placa en forma de C y en el bronquio extrapulmonar. Ya en el bronquio intrapulmonar eso va a cambiar, ¿sí? Ujú. Entonces, la tráquea tiene el epitelio bronquial más la lámina de tejido conectivo, ¿sí? Que es un tejido conectivo laxo, tiene la placa de cartílago hialino en forma de C y en la región posterior va a tener músculo liso, ¿sí? Entonces, ¿cómo quedaría esquematizado? Tenemos el epitelio, más o menos así. Después tenemos el tejido conectivo, que da toda la vuelta. Después tenemos la placa de cartílago hialino, así, en forma de C. En la parte posterior tenemos el músculo liso. Y por último, como es una estructura que está pegada al esófago, ¿qué va a tener? Va a tener una adventicia que la rodea así. ¿Sí? Entonces, la tráquea se organiza en epitelio bronquial, lámina de tejido conectivo laxo, placa de cartílago hialino en forma de anillo de C, en la parte posterior, músculo liso, y alrededor
dando toda la vuelta una adventicia, que acordate que es tejido conectivo laxo, ¿sí? Sí. ¿Se entendió? Ujú. Bien, vamos a hablar un poco de la lámina de tejido conectivo que tiene. Tejido conectivo laxo. Entonces, tiene más células que fibras, ¿sí? ¿Qué células? Residentes y transitorias. Pero este tejido conectivo laxo es rico en fibras elásticas, lo que quiere decir que todo el aparato respiratorio en su lámina de tejido conectivo va a tener fibras elásticas, ¿sí? ¿Se entendió? En vez de que predomina el colágeno tipo 1, predominan las fibras de elastina, ¿sí? Sí. Bien, y particularmente la tráquea también va a tener glándulas seromucosas, ¿sí? En esa placa, perdón, en la lámina de tejido conectivo. Fíjate la imagen de atrás, que tenemos el epitelio, que es este de acá, y todo esto que está acá así grande es la lámina de tejido conectivo. Y fíjate que tenemos todas las fibras con las células, y acá tenemos las glándulas seromucosas. ¿Se entiende? Sí. Bien, entonces, Y ahí abajo la placa de cartílago. exacto, la placa de cartílago y la adventicia y el músculo liso no se ven, Sí. pero por el corte. Entonces, Ujú. ¿te animas a contarme la tráquea? Dale. Em, bueno, tenemos que la tráquea tiene un epitelio cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado con células caliciformes. Bien. Es un epitelio bronquial y contiene las otras células también, Ujú. eh, que no me las acuerdo ahora. Bien, Eh, linfocitos NK, células en sí, cepillo, células madre y células del SNED. Muy bien. y las células del SNED, sí. Tiene una mucosa con tejido conectivo y Ujú. fibras elásticas. También contiene glándulas seromucosas. Bien, Y por debajo tenemos la placa de cartílago hialino en forma de C. bien, También contiene músculo liso y adventicia que no se ven. perfecto. El músculo liso, acordate que está en la parte de atrás. Siempre en la Ujú. parte de atrás. Y después la adventicia da toda la vuelta. Entonces, lo azul, esto acá sería adventicia. Adventicia, Lo, sí. lo violeta es el cartílago. Ujú. Lo rojo acá es el músculo liso, lo rosa es el tejido conectivo laxo y lo amarillo es el epitelio. Ujú. ¿Sí? Entonces, Sí. recordá, la mucosa tiene el epitelio bronquial más la lámina de tejido conectivo, laxa con las glándulas seromucosas y las fibras elásticas. La placa de Ujú. cartílago hialino en herradura o en forma de C en la parte anterior, atrás el músculo liso y la adventicia que da toda la vuelta. ¿Sí? Sí. ¿Se entendió? Ujú. Bien. Esto sí, es un preparado que te lo van a recontra tomar. Es este preparado de acá, ¿sí? El epitelio con la lámina de tejido conectivo y la placa de cartílago hialino. Acordate que cuando nosotros vimos cartílago, el cartílago hialino es un tejido conectivo especializado, que había tres variantes, cartílago hialino, cartílago elástico y fibrocartílago. El cartílago hialino es el que estaba haciendo de soporte y de sostén a toda la vía respiratoria y se encuentra en la tráquea, en el bronquio extrapulmonar y en el bronquio intrapulmonar, ¿sí? Llega hasta los Sí. bronquios. Los bronquiolos no tienen cartílago, los alveolos menos, ¿sí? Ujú. ¿Se Ok. entendió? Sí. Bien. Entonces, así se ve el dibujo. Esta es la parte anterior y esta es la parte posterior. El epitelio bronquial, la lámina de tejido conectivo laxa con las glándulas, el músculo liso en la parte posterior, la placa de cartílago hialino y la adventicia que da toda la vuelta. ¿Sí? ¿Por qué hay Sí. adventicia y no hay serosa? Hay adventicia porque es justo una estructura que está anexada a otra, que es el esófago. Entonces son dos vísceras que están unidas entre sí por la adventicia. ¿Se entendió? Fíjate, acá tenemos la tráquea y acá tenemos el esófago. El esófago por fuera también estaba rodeado por la adventicia, la tráquea lo mismo. ¿Estamos? Sí. Bien. Ahora, así lo tenés que ver al epitelio. Siempre fíjate que
los cilios se van a ver de esta forma. La chapa estriada se ve mucho más ordenada que esto, ¿sí? Ujú. Bien, ahora, pasamos a lo que sigue. Yo te conté que la tráquea, ¿sí? Viene así y se divide en dos, ¿no? En los dos bronquios. Y teníamos unos bronquios que estaban adentro del pulmón y otros que estaban afuera, ¿sí? Entonces, este es el pulmón, este es el bronquio extrapulmonar y este de acá es el bronquio intrapulmonar, ¿sí? Bien, entre el bronquio extrapulmonar y la tráquea no hay diferencia. Entonces, vos en un preparado histológico es imposible que vos sepas si es un bronquio extrapulmonar o es la tráquea. Solamente lo vas a saber si la persona que mandó eso a estudiar le puso un rótulo y dijo, bueno, yo tomé una biopsia del bronquio extrapulmonar o la tomé de la tráquea, ¿sí? Porque son iguales. Histológicamente son iguales, tienen exactamente lo mismo, ¿sí? Ok. Bien, ahora, ¿qué pasa con el bronquio intrapulmonar? El bronquio intrapulmonar cambia. Tiene el epitelio bronquial, tiene la lámina de tejido conectivo laxo, pero acá cambia. Tiene placa de cartílago hialino discontinua y tiene músculo liso que da toda la vuelta, Mm, ¿sí? ujú. Y ya no está más rodeado por adventicia. Va a estar rodeado por parénquima pulmonar. Es decir, que yo alrededor voy a ver alvéolos, ¿sí? Sí. ¿Se entendió? Porque ya estoy Ujú. adentro del pulmón. Ok. Entonces, yo tenía que la tráquea tenía el epitelio bronquial, la lámina de tejido conectivo laxo, la placa de cartílago en forma de C, músculo liso en la parte posterior y adventicia, ¿sí? Ujú. Esto es tráquea y bronquio extrapulmonar. En cambio, el bronquio intrapulmonar tiene esto: el epitelio bronquial, la lámina de tejido conectivo laxo, la placa de cartílago hialino discontinua, el músculo liso que da toda la vuelta y el parénquima pulmonar alrededor. ¿Se entendió? Sí. ¿Quedó alguna duda? A ver, ¿lo puedes volver a repetir una vez más para que... Bien, Por... vamos comparando. Entonces, la tráquea tenía el epitelio. Después del epitelio tiene la lámina de tejido conectivo. Ujú. Después viene el cartílago así, Claro. en Ujú. forma de C. El músculo liso en la parte posterior. Sí. Y por fuera, toda la adventicia Beneficio. que lo rodea. ¿Bien? Sí. Ahora, Perfecto. vamos con el bronquio extrapulmonar. Ujú. Es igual a la tráquea, ¿sí? Entonces, el bronquio extrapulmonar tiene esto. Vamos con el intra, que es el diferente. Entonces yo tengo el epitelio, tengo la lámina de tejido conectivo, tengo la placa de cartílago, pero la voy a tener así, discontinua dando toda la vuelta. Sí. Y el músculo liso, que en vez de estar en la parte posterior, lo voy a tener así, Sí, ahora sí. dando toda Está la vuelta. Y en vez de tener adventicia, yo acá voy a ver alvéolos. bien. Violos. ¿Se entendió la Sí, diferencia? sí, sí, súper bien. Ahora Bien, sí. entonces, ¿cómo vos vas a distinguir un bronquio intrapulmonar de la tráquea? Para empezar, Mm, tenemos que ver alvéolo en la foto, ¿sí? Entonces yo tengo claro. que ver una cosa redonda y alvéolos alrededor, ¿sí? Ujú. ¿Qué tengo que saber? Si es un bronquio o un bronquiolo. Tengo que ir a buscar la placa de cartílago, ¿sí? Claro. Entonces, Ok. para diferenciar bronquio de bronquiolo, busco la placa de cartílago, ¿sí? Ujú. ¿Se entendió? Sí. Bien. Entonces, vamos al preparado. Yo tengo el epitelio, la lámina de tejido conectivo, tengo estos que son las placas de cartílago y el músculo liso que me da toda la vuelta. Y fíjate que alrededor tengo todo esto que es alvéolo, ¿sí? Ah, Vamos con ok. esta imagen. El epitelio, la lámina de tejido conectivo, la placa de cartílago, el músculo liso y fíjate, acá veo Los los alvéolos. alvéolos.
¿Sí? Fíjate, ¿ves? Bronquio intrapulmonar. Fíjate que el cartílago es discontinuo, no es que Claro. está todo junto, ¿sí? Ahí Entonces, el va. epitelio, la lámina de tejido conectivo, la placa de cartílago, el músculo liso acá y los alvéolos. Sí, Entonces, tenés que imaginarte este dibujo, ¿sí? El sí. epitelio, la lámina de tejido conectivo, el cartílago discontinuo y el músculo liso, ¿sí? Ujú. Bien, estamos con la Sí, sí, diferencia sí. entre la tráquea y el bronquio intrapulmonar. Sí. Ella te recontra va a preguntar, ¿cuál es la diferencia entre el bronquio intrapulmonar versus el extrapulmonar? Ujú. Y vos lo que tenés que decir es esto de la placa del cartílago hialino y el músculo liso, y la adventicia y el parénquima alveolar, ¿sí? Sí. Entonces, vamos a hacer una tabla con las diferencias. Entonces Ok. tenemos bronquio extrapulmonar o tráquea, lo que hablamos hace un rato. Entonces, tengo el epitelio bronquial, el tejido conectivo laxo, tengo placa de cartílago hialino en forma de C, músculo liso en la parte posterior y adventicia. Pasamos al bronquio intrapulmonar. Tiene el epitelio bronquial, tiene el tejido conectivo laxo, tiene placa de cartílago hialino discontinua, Ujú. tiene músculo liso que da toda la vuelta Ujú. y tiene parénquima Para pulmonar hacer. alrededor. Sí. ¿Se entendió ahora? Sí. Bien, ¿me querés contar las diferencias? Dale. Bueno, tenemos que el bronquio extrapulmonar contiene un epitelio bronquial, que es un epitelio ciliado, cilíndrico, no, perdón, ciliado, sí, Cilíndrico, cilíndrico pseudoestratificado. bien, con células Ahí va, calciformes. con células caliciformes. Bueno, con todas las células. Tenemos tejido conectivo laxo, tenemos la placa de cartílago hialino en forma de C, el músculo liso en la parte posterior y la adventicia. Ujú, El bronquio intrapulmonar, el mismo epitelio, tejido conectivo laxo, la placa de cartílago hialino está discontinua ujú. y el músculo liso da toda la vuelta. Ahí tenemos los alvéolos, Perfecto, llenos de alvéolos alrededor. perfecto. Esa es la diferencia, ¿sí? Ella pregunta mucho esto. Entonces, hasta acá, todas las partes del tubo que vimos tienen epitelio bronquial. Nariz, Sí. laringe, tráquea, bronquio extra y bronquio intra. Ujú. Hasta acá llega el epitelio bronquial, ¿sí? Entonces, Ok, vamos a cerrar el zoom, así vemos el bronquiolar y el alveolo. dale.